Bueno, para conversar un poco sobre las expectativas, qué considera que debe desarrollarse de aquí en adelante, estamos enlazados a esta hora en la mañana con el ex parlamentario Juan Cheput, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenido a UCI Noticias. Muy buenos días, Reinaldo. Un placer conversar con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, era de esperarse que el Congreso otorgue el voto de confianza después de escuchar un discurso ciertamente diferente, aunque no hayamos encontrado allí cambios sustanciales, diferencias sustanciales con lo presentado originalmente por Pedro Cateriano. Bueno, yo ahí sí tengo una discrepancia, que es la misma que he sostenido con otros analistas al leer la prensa el día de hoy. Yo sí creo que ha habido diferencias sustantivas. El discurso del general Martos es un discurso que enfatiza el tema de la pandemia, pero se ha olvidado por completo de la reactivación económica, que es tan importante en estos días para poder establecer las condiciones de reactivación del Perú. No olvidemos que 9 millones de personas se encuentran sin empleo en estos momentos como consecuencia de la pandemia. Y sin embargo, en tan solo una semana, el discurso del presidente del Consejo de Ministros ha cambiado sustantivamente. Por eso es que yo ayer en las redes sociales señalaba que ese era un discurso cumplidor, un poco como decía Pocho Rospigliosi, es lo que le gusta a la gente. ¿Qué le gusta? Sí. El señor ha hablado lo que querían escuchar los parlamentarios, solo lo vinculado al tema de la pandemia, y se ha olvidado de dos componentes importantes, la reactivación económica y el proceso electoral en marcha, que son cosas que no podían quedar de lado. De acuerdo, entonces, ¿podemos tener claridad de a dónde va el gobierno? ¿Hay una ruta y hay un derrotero o es más que todo una veleta conforme a lo que se espera, a lo que se demanda, pero nada más que eso? Por supuesto, Reinaldo, mira, nos hemos olvidado de otro elemento importantísimo. En tan solo una semana hay dos discursos distintos. En una semana. Y esto no solamente es responsabilidad del gobierno. En una semana, el sentido del voto en el Parlamento cambia radicalmente, otorgándole 115 votos para la confianza al general Martos. Y en tan solo una semana pasamos de un político al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, que puede haber tenido una serie de aspectos controversiales, pero político al fin y al cabo, a un militar, a un general, ¿no?, que está al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, y en un gobierno que se jacta de impulsar la reforma política. Yo creo que el mejor emblema de las incoherencias del gobierno es ese. Promueve la reforma política y ninguno de sus ministros es político, y por otro lado el que lo encabeza es un general del ejército peruano. Esa es la gran reforma política del señor Vizcarra. Entonces, estamos en presencia de un gobierno que ha perdido la brújula, de un gobierno que no sabe qué hacer en materia económica y de un gobierno que en lo que se refiere a la pandemia está haciendo lo elemental. Al día de hoy no hay ni siquiera una campaña que sensibilice a la gente en el tema de la pandemia. Y también lo decía ayer, los grandes discursos de las personas que han sacado adelante la lucha contra la pandemia en Alemania, en Nueva Zelanda, en diversos países, se resumen en 4 cosas: mascarillas, distancia social, evitar conglomerados y todo el tema vinculado a las aglomeraciones, ¿no? Y lavarse las manos. Entonces, ese tema que es elemental y que tiene que ver con la sensibilización de la gente y que simplemente tiene que ver con costumbres, ni siquiera lo ha abordado el gobierno. Entonces, yo creo que el semestre que empieza no solamente va a ser decepcionante en materia económica y sanitaria, sino también muy pobre en materia política. Ese llamado a la unidad, entonces, ¿qué cosa es? Aparte de un saludo a la bandera, si es que estamos viendo que no hay actores políticos, no hay realmente un consenso que involucre a las organizaciones políticas con miras al corto, mediano y largo plazo. ¿Qué significa entonces este llamado a la unidad que se ha hecho desde el Ejecutivo? Bueno, no me queda sino felicitarte por esa pregunta, porque la verdad es que es increíble cómo en el Perú se puede hablar de un pacto Perú que nos va a permitir tener decisiones de mediano y largo plazo y que va a tener como Secretaría Técnica al Acuerdo Nacional, cuando el propio Acuerdo Nacional tiene más de 30 políticas de Estado que se supone que todos tienen que respetar
y que como consecuencia de ella se origina una planificación, y sin embargo el acuerdo nacional no es tomado en cuenta por nadie, ni por el propio presidente, que solamente lo convoca cuando quiere desviar la atención de algún tema. Este Pacto Perú no tiene ningún futuro, y no creo que sea lo que necesitamos en estos momentos, porque el señor Martín Vizcarra no tiene derecho a ponerle la agenda política al próximo gobierno. Además, él dice, y lo dijo el Pedro Cateriano, que era el vocero constitucional del gobierno, que el Pacto Perú iba a ser con las bancadas que hoy están en el Parlamento. Yo me pregunto, ¿esas bancadas tendrán representación en el próximo Congreso también? ¿No aparecerán nuevos actores políticos importantes en el próximo Congreso? ¿No es potestad del próximo presidente o presidenta del Perú establecer los lineamientos básicos para un gran acuerdo político? ¿Con qué derecho el señor Vizcarra le quiere poner la agenda al próximo gobierno? Yo creo que el señor general Walter Martos debería dedicarse a impulsar las medidas en el corto plazo para la pandemia, para contrarrestarla y para reactivar la economía y garantizar un proceso electoral limpio, que ya, con la participación de las Fuerzas Armadas, ya tiene que tener un componente especial en lo que se refiere al control por parte del Parlamento. De acuerdo. ¿Por qué considera entonces que el Congreso ha actuado como ha actuado en la votación de la noche de ayer? ¿No tenía más posibilidades? ¿Estaba ya arrinconado frente a la opinión pública también? ¿No tenía otra alternativa? ¿Cómo considera? Bueno, es un Congreso que lamentablemente cambia de opinión a la misma velocidad que los cambios de los titulares en los medios de comunicación. Un Congreso sin figuras con trayectoria política, ¿no? Sin figuras estelares o con personas que tengan personalidad, talante político y que no se dejen mangonear por un paginazo, es un Congreso que hubiera actuado de manera distinta. Hemos visto cómo se ha cambiado radicalmente de opinión en una semana. Cuando yo escuchaba los discursos de algunos parlamentarios el día de ayer, decía cómo las cosas pueden cambiar en el Perú tan solo en una semana. Pasar de una posición crítica a una posición de alabanza, ¿no? Es algo verdaderamente insólito, que no se condice con lo político, más aún cuando el discurso tiene muchos vacíos, y sobre todo, ¿no?, utilizar la famosa frase de no estamos otorgando un cheque en blanco. ¿Un cheque en blanco a qué? Si el discurso ya está en blanco. El discurso se ha limitado a decir lo que vienen haciendo en materia de la pandemia, y hoy todos los economistas respetables, que son la gran mayoría, señalan que el discurso carece de un sentido económico, que es lo que más nos preocupa en estos momentos, con 9 millones de personas que han perdido el empleo, un tercio del país, ¿no? Entonces, si eso no le interesa al gabinete y tampoco le interesa a la representación nacional, pues entonces estamos a puertas de una gran tragedia en materia económica y sobre todo de ver de que la reactivación no va a darse en este semestre. Por eso considero yo que el Congreso, por esta presión mediática, ha otorgado el voto de confianza, pero la verdad es que yo no veo que tenga el talante suficiente como para emprender un control político adecuado. De acuerdo, gracias por este enlace. Estaremos viendo entonces cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas y seguro volveremos a conversar. Gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Reinaldo. Muy bien, conversamos entonces con el excongresista Juan Cheput. Bueno, no parece ser que las cosas pinten bien, ¿no? No pintan bien.